Buenas tardes, muy bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. En este año 2019 tenemos un invitado que es Jerónimo Pizarro, un invitado que viene desde Colombia y de Portugal a la vez, pero que su verdadero lugar de origen es un cofre, que es el cofre donde están los tesoros del poeta más enigmático del siglo XX, me refiero a Fernando Pessoa. Y todos los que estamos acá estamos con preguntas y curiosidad en la cabeza y le agradecemos esta generosidad que ha tenido de destinar cierto tiempo a discutir la multiplicidad de Fernando Pessoa. Pero siempre le pedimos a alguien, un escritor local, que haga la suerte de presentador. Y en este caso tenemos la suerte de quien destinará su tiempo a presentar a nuestro invitado. Es también una persona que ha destinado también parte de su esfuerzo intelectual a difundir la obra de Fernando Pessoa. Me refiero a Dan Méndez. Ustedes quizás lo conocen como autor, como poeta. Él publicó el libro Antología Precipitada el año 92, que fue una colección de poesía premiada por el premio del Mercurio. Y hace poco, el año pasado, en Editorial Bastante, publicó el libro Cazador-Recolector. También ha publicado poesía brasileña junto a Tiago de Melo en una edición bilingüe. Él es también editor. Como editor fundó el año 2003 la editorial Tácitas, que es una editorial que publica desde traducción, desde poesía clásica, también poesía chilena contemporánea. Él también como editor ha colaborado con Ediciones UDP. Entre los libros que ha participado como editor está Te amo y te odio, poesía erótica de Armando Uribe, Declaración jurada, que es de Rodrigo Lira, Papeles personales, que es justamente una selección, traducción y estudio de textos de Fernando Pessoa, y además de Bar Abierto, una antología de Hernán Miranda. Quisiera también, antes de comenzar, agradecer a la Embajada de Portugal y al Instituto Camões, que junto a la editorial Tácita son los que han propuesto esta conferencia. Y gracias a ellos no solamente vamos a escuchar a Jerónimo Pizarro, sino que también tenemos la oportunidad de acceder a este precioso libro que está en venta allá afuera. Muchas gracias. Adelante, Adán. Gracias. Voy a leer unas breves ideas generales sobre la edición de Pessoa y sobre Jerónimo Pizarro. Se sigue diciendo que Pessoa vivió y murió prácticamente anónimo. Ese es otro de los muchos mitos que Pessoa trae sobre sí, porque no solo los produce, también los atrae. Lo más cierto, sin embargo, es que en Lisboa, a la fecha de su muerte, era una de las figuras literarias principales, el protagonista de la época heroica de un modernismo que sin él hubiera sido modesto. Con polémicas, escándalos y seguidores a cuestas, era un autor bastante conocido, pero en un país que se hacía notar muy poco. Tampoco era ningún inédito. Había publicado más que muchos, aunque con un criterio extraño y desconcentrado. Publicó en primer lugar un libro de sonetos en inglés. En las siguientes décadas publicó una multitud de artículos, plaquetas, manifiestos, ensayos, poemas, revistas, etc., para finalmente, el año antes de morir, publicar un libro de poemas en portugués de tema histórico nacional. Pero no solo escrito en portugués y con tema portugués, sino que un libro completamente casado con la materialidad de la lengua portuguesa, con su sintaxis y fonética, un libro escrito esencialmente en portugués, en mi opinión, intraducible. Un libro que en realidad exige al lector, incluso al lector lusófono, traducirse a sí mismo a la lengua y cultura de Portugal. Mensaje, así se titula este libro, Mensaje, es el guardián que Pessoa puso ante las puertas de su ley. Así que ni desconocido ni inédito,
Pessoa es más bien un autor asordinado, enigmático, encubierto nada más que por sí mismo. Esa palabra, encubierto, es importantísima cuando se habla de Pessoa. Desde ella se puede componer, con esos miles de retazos, una espléndida visión panorámica, en la que figura, por cierto, la labor de sus editores y eminentemente la labor de Jerónimo Pizarro. Es raro, pero Portugal tiene una tradición profética y mesiánica propia, el sebastianismo. Este tema, ubicuo en Pessoa, me parecía apenas una excentricidad suya o una extravagancia nacional ante la cual los lectores de otros lados hacíamos bien en mirar para el lado. Pero no. El sebastianismo es la inexplicable creencia en el retorno de don Sebastián. ¿Quién es este personaje? Un joven emperador de Portugal que en 1578 decidió emprender una expedición suicida para conquistar África, con fines de religión y contención de herejes. Esta idea absurda, de la que nadie consiguió disuadirlo, terminó en una carnicería que, entre tantas otras desgracias y miserias, dejó el trono vacío, de manera que éste pasó a manos de España. Es decir, Portugal perdió temporalmente su independencia. El mayor poeta de Portugal hasta el advenimiento de Pessoa, Camões, pudo decir en esos días que moría no en Portugal, sino con Portugal. Se experimentó entonces la suficiente impotencia y humillación nacional como para que surgiera el fenómeno mesiánico. Se desarrolló la creencia en que don Sebastián, cuyo cuerpo nunca se encontró, vivía y regresaría. Con el paso de las décadas, la idea de que vivía se volvió demasiado fantástica como para seguir creyendo en ella, pero eso solo le dio más fuerza a la idea de que regresaría. Don Sebastián debía ser el encubierto del que había hablado muchos años antes el zapatero Bandarra, el primero de los tres grandes poetas portugueses. Fue por los otros dos que acabé por tomar en serio el sebastianismo, porque el uno es el mayor prosista de Portugal, Vieira, y el otro el mayor poeta, Pessoa. Rápidamente, Vieira fue un jesuita que falleció en 1697, luego de una vida en defensa de los indios americanos, de los judíos, de los cristianos nuevos. Por estas causas perdidas de la época puso el pecho ante inmensos poderes y pagó abundantes consecuencias. Y además escribió la mejor prosa portuguesa. En parte de ella, bajo el título fabuloso de Historia del Futuro, desarrolló el mito sebastianista con la profecía del Quinto Imperio. A los pasados 4 imperios, el asirio, el persa, el griego, el romano, el futuro agregará un quinto, el portugués. A eso volverá el encubierto, y no solo una vez. Pessoa no es un mero observador o creyente en el fenómeno de la profética portuguesa. Explícitamente, en el corazón de su libro Mensaje, se pone en el papel de tercer profeta, luego de Bandarra y Vieira. Y en asuntos esotéricos, como sabe cualquier brujo, cada vez que aparecen cosas de a tres, la tercera es la maestra. Dicho de manera rápida, Pessoa se presenta como el encubierto, con cuyo descubrimiento comienza la historia del futuro. La edición de Pessoa, y está bien que esto suene chistoso, es el desarrollo de un imperio universal, el quinto. La obra de Pessoa, como los imperios, no es cosa de un solo hombre, es algo que deben construir las generaciones. Pessoa profetizó su obra más que la definió. Así que veamos en qué consiste la labor de Pizarro: editar, desencubrir a Pessoa. Además de la dispersión mencionada, los muchos textos que por aquí y por allá publicó en vida, Pessoa dejó unos 30.000 documentos como legado. Aunque muchos de ellos no pasen de anotaciones sueltas, el número es paralogizante. Y lo es más el caos. Se encuentran escritos en todo tipo de papeles, servilletas, sobres usados, reversos o márgenes de papeles ajenos. La letra de Pessoa es a menudo infernal, desciframiento que es una de las muchas capacidades que deben adquirir sus editores. Sus mecanografiados no siempre son más claros, suelen estar llenos de rayados y variantes. Escribe además en 3 idiomas, muchas veces mezclados. Hay que acostumbrarse, el ejemplo es real, a que convivan en una hoja suelta un fragmento de ensayo sobre la Primera Guerra Mundial, una reflexión filosófica y varios poemas.
Luego de la muerte de Pessoa se iniciaron los amagos de edición, primero de manera tentativa, aunque con aspectos catastróficos. Los primeros editores cometieron errores masivos de lectura, seleccionaron y agruparon los textos de manera antojadiza, desordenaron y extraviaron incluso originales y hasta sufrieron accidentes mortales. Así todo, estos trabajos fueron suficientes para desatar la fama internacional de Pessoa, a partir de la cual, con el tiempo, surgió una verdadera brigada internacional de editores científicos dedicada a ordenar, descifrar, transcribir y editar con los criterios más rigurosos y coherentes ese caleidoscopio que es el legado de Pessoa. En la primera línea de estos campeones filológicos que han ido desencubriendo a Pessoa está el colombiano Jerónimo Pizarro, a quien tendremos el enorme gusto de escuchar apenas yo tenga la ocasión de callar. Pero no lo haré antes de decir que así como cada vez me río más leyendo a Pessoa, cada vez lo tomo más en serio. Y su idea más seria y divertida me parece la del Quinto Imperio, que identifico con su obra misma, la que sus editores y eminentemente Pizarro desencubren. Como todo el mundo sabe, este Quinto Imperio no será militar, ni político, ni económico, sino espiritual, literario, psiconáutico. Como ahora recordamos, entre la civilización y el canibalismo hay 2 semanas de desabastecimiento. Mayor razón para solazarse en Pessoa, en torno al cual se ha formado una patria internacional y amable, que hereda del autor que estudia el mejor destilado de la civilización: educación, sensibilidad, humor y paradoja. Y particularmente en el caso de Pizarro, la industria y la disciplina que hace de la utopía algo perfectamente realizable. Los dejo con Pizarro entonces. Adán, muchísimas gracias. También Cecilia, Rodrigo, Francisco, Felipe y todas las personas que también quisiera conocer el nombre y hablar con ustedes. Es una alegría estar en Chile, estar en esta universidad, estar en esta maravillosa cátedra que ha tenido tantos invitados. Algunas personas las conozco, otras las he conocido gracias a la cátedra. Y me siento muy acariñado, que es una palabra que he sentido muy chilena y portuguesa, estando en Santiago en este momento, estando entre amigos, viendo que se puede presentar también a Fernando Pessoa ya en Chile y casi en toda América Latina, que podemos verlo con seriedad y también divertirnos un poco. Y si alcanzo al final, y ya que uno de los motivos para venir a Chile fue esta preciosa edición de Ediciones Tácitas de cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida, bromeando, preparando una especie de autoayuda falsa, con algo que tenía de periodístico, con algo de biografía no sistemática. Yo preparé 2 cosas, una muy general que quedó aquí abierta como por una introducción rápida a Fernando Pessoa, al archivo, a ese mar de papeles en el que nos perdemos como muchos otros, y ahora lo mirábamos con Cecilia, con José Donoso. Y quiero como primero dar una visión rápida y ahí sí entrar en materia, eventualmente leer o no. Trataré de hacerlo poco y de ceñirme, le pregunté a Rodrigo, unos 50 minutos, pero sobre todo interrumpan, hablemos. Me da un poco de miedo escénico porque cuando me senté aquí al principio no veía a nadie, me sentía un poco como en un teatro donde uno está muy solo, entonces ojalá conversemos. Y creo que se ve bien, muy bien, es una pantalla grande, entonces les iré diciendo. Esto es de hace 10 años, de 2009, y en 2009 Fernando Pessoa fue clasificado, su archivo, y esto me parece muy significativo, extraño, discutible, polémico, pero hace 10 años fue clasificado el archivo como un bien de interés nacional y expolio es la palabra para archivo en portugués.
ese expolio de Fernando Pessoa, este es el papel oficial del Diario de la República, dice o expolio de Fernando Pessoa designado como Tesoro Nacional, es decir, hace 10 años a Pessoa lo pusieron al nivel de Tesoro Nacional. Es complicado, es una monumentalización rápida. Yo siempre digo que Fernando Pessoa murió bastante desconocido, con pocas personas en su entierro. Duró mucho tiempo ocultado, tapado, sin mucho impulso durante la dictadura que fue larguísima hasta el 74. En el 74 empieza a surgir con más fuerza editorial y más allá de la poesía, y solo alrededor del 85, cuando se cumplen 50 años de la muerte, y del 88, cuando se cumplen 100 del nacimiento, es que se prepara algo apoteósico de redescubrimiento, redimensionamiento de Fernando Pessoa. Y si en algún momento culmina esa celebración de Pessoa que es reciente, es en 2009, convirtiéndolo en Tesoro Nacional. Y para mí siempre ha sido una paradoja con lo bueno y lo malo que eso puede acarrear, porque se lo declaró Tesoro Nacional antes de que se lo conociera plenamente, se lo sigue editando, la mitad del archivo está inédito. No hay un proyecto nacional de publicar a Fernando Pessoa, pero aún hay muchas personas que lo han leído bien o mal, muchas personas que desconocen gran parte de las obras o de los autores ficticios. Falta mucho tiempo para que Pessoa de pronto llegue a un conocimiento más amplio, que supere incluso cierto rechazo que todavía existía en las escuelas, pero como Tesoro Nacional ya fue designado. Entonces este es el decreto de 2009, y una de las cosas que se defendió en ese momento y que digamos ha sido una de las que ha orientado mi trabajo es que ese Tesoro Nacional era tanto lo que está en el mítico baúl que está ahí, lleno de sobres y de papeles, como lo que está detrás, que es la biblioteca, los libros de la biblioteca personal o particular, y que tanto los escritos como los libros leídos por Pessoa, y porque son libros donde hay muchísimas anotaciones, los dos forman parte, digamos, de ese archivo protegido desde hace 10 años. Entonces, digamos, para los que no lo hayan visto o quisieran llegar rápidamente a lo que después de esta charla pueden encontrar en internet y buscar, yo les recomiendo por lo menos 2 lugares que ahora no voy a abrir, uno que quedó en libro y en página web, con un equipo de investigadores hace 10 años justamente, o 11 años, digitalizamos todos los libros de la biblioteca particular de Fernando Pessoa, unas 500.000 imágenes, y casi todas están disponibles en línea desde hace 10 años. Hay otros proyectos parecidos a este en diferentes países. Uno de los que yo les invitaría a conocer mejor es justamente el de recorrer y hacer el download, si se quiere, de cada uno de los libros leídos y en muchos casos anotados de Fernando Pessoa, entrando a la parte de la biblioteca digital de la Casa Fernando Pessoa. Los libros están en la Casa Fernando Pessoa en Lisboa. En esa biblioteca hay una nota previa, esta es la presentación de hace unos años que la acaban de renovar, biblioteca particular, libros anotados, libros con firmas, con dedicatorias, con sellos, digamos muchos libros comprados en la librería inglesa de Lisboa, porque casi toda la biblioteca de Fernando Pessoa está en inglés. A mí todavía eso, digamos, es un motivo de celebración y de sorpresa. Yo haber estado en Lisboa ante una biblioteca y sentir que podía ser la biblioteca de T.S. Eliot, de Ezra Pound, de algún modernista contemporáneo de Pessoa. Una parte está en francés, los libros portugueses, en español no hay casi nada, los libros portugueses son muy pocos, y los pocos libros portugueses que están en la biblioteca de Pessoa son libros con dedicatoria,
libros que le llegaron de regalo. Casi que si uno quiere ser como ponerle un toque de maldad, yo creo que uno diría que Pessoa no compraba libros en portugués o muy escasos y que realmente su formación y parte de su formación fue en una colonia inglesa en Sudáfrica. Pasa por una biblioteca inglesa, comprando en una librería inglesa, encargando por catálogos ingleses. Están también algunos estudios y una bibliografía. Lo otro que les recomiendo, así esté profundamente incompleto y de forma un poco incomprensible y hace más de 10 años, es lo que existe del archivo en línea. El archivo ya está digitalizado, pero no lo han puesto en línea. Y lo que existe en línea de un archivo de unos 30.000 documentos es toda la producción de Alberto Caeiro, esto en la Biblioteca Nacional de Portugal, donde está todo el archivo, casi todo el archivo. Mensaje, el único libro que Fernando Pessoa publicó en vida en 1934, y algunos, no todos, los cuadernos de Fernando Pessoa, de los cuales se han publicado por lo menos 10. Entonces pueden ver muchos de los manuscritos que están en línea, los que no lo hayan hecho. Hay un texto que a mí me encanta, solo por señalar uno entre tantos, de Fernando Pessoa, El hombre de Porlock, que recuerda una historia de Coleridge, en la cual Coleridge ha tenido un sueño, está empezando a escribir un poema vinculado a un sueño, plenamente inspirado, lo interrumpe un tal hombre desconocido de Porlock. A Coleridge se le queda a medias lo que iba a escribir por tener, digamos, la cortesía de recibir al visitante que no sabe quién es, y cuando regresa a escribir lo que ha soñado, solo queda un fragmento lírico que apenas y mal puede rescatar. Y sobre esa historia del hombre de Porlock, Fernando Pessoa hace toda una teoría del fragmento y, digamos, a él le parece que es perfectamente simbólico y significativo que haya alguna especie de interruptor que nos interrumpa, que no nos deje terminar. Esto dicho por Fernando Pessoa, que casi no terminó nada, que empezó 1000 proyectos pero los dejó en el camino, que hizo larguísimas listas de proyectos como Walter Benjamin, pero para ir sumando proyectos en la mesa de noche. Y entonces Pessoa recupera en algún momento, un año antes de morir, en 34, la historia del hombre de Porlock, y dice, lo traduzco rápido: pudiéramos nosotros saber ser niños para no tener quien nos visitara, ni visitantes que nos sintiéramos obligados a recibir, pero no queremos hacer esperar a quien no existe, no queremos molestar a ese extraño, pero ese extraño somos nosotros mismos. Y le da la vuelta a la historia de Coleridge. Así, de lo que podría haber sido, de lo que podríamos haber escrito, de lo que podríamos haber hecho, queda solo lo que es, lo que hicimos, lo que pudo hacerse. Del poema o de los opera omnia, de las obras completas, solo queda el principio y el final de algo perdido, disjecta membra, miembros sueltos, dispersos o inconjuntos, como dice Alberto Caeiro de su poesía, que, como dijo Carlyle, es lo que queda de cualquier poeta o de cualquier hombre. Y Pessoa relativiza un poco lo que dejó, y piensa en nuestro magnificado Tesoro Nacional más tarde. Relativiza mucho, y antes de morir, esos fragmentos, esos papeles sueltos que va dejando en su baúl o baúles, y dice: lo que queda de cualquier persona son disjecta membra, y entre otros motivos porque así alguien nos interrumpa o no, o nosotros nos inventemos las interrupciones, o incluso esto puesto en términos de la modernidad, estemos permanentemente acosados de todo tipo de interrupciones y hayamos llegado al zapping, sea por lo que sea, lo que queda es lo que pudo quedar. Y fue muy bonito en algún momento buscar el libro de Carlyle en la biblioteca de Fernando Pessoa, ver justamente un libro leído en Sudáfrica de un muchacho que tendría en ese momento de 16 años. Pessoa nació, no menos,
bueno, o por ahí, Pessoa nació en 1888, el libro es de 1903, si lo leyó en 3 o en 4, por ahí 15, 16 años, lo anota, pone esa frase, disjecta membra, are all that we find of any poet or of any man, y es Carlyle hablando de Shakespeare. Y Pessoa siempre idealizó que él era el Shakespeare portugués, el Shakespeare del siglo XX, el gran poeta dramaturgo que había leído a Shakespeare y lo estaba transformando en otra cosa. Lee a Carlyle muy joven, lo señala, y 30 años después, en un texto crítico, vuelve a esa lectura que había hecho, a esa frase, disjecta membra are all that we find of any poet or of any man. Y es toda esta teoría, digamos, del fragmento llegando a Shakespeare. Nosotros entonces con algunas otras personas hemos recuperado la biblioteca particular, visto esas notas silenciosas y esas más elocuentes donde sí hay palabras, recuperado el sentido de todas las que puedan ser reading notes o notas marginales y toda la tipología que se puede hacer con notas marginales. Y hemos pasado de cosas sueltas como las que le mostré ahora a libros de una tal abundancia de contenido manuscrito que uno queda completamente perdido. Este es tal vez uno de los 3, 4, 5 libros más anotados de la biblioteca, pero evidentemente, es decir, el libro sirvió para todo tipo de apuntes. Parte del trabajo que duró 20 años y que lo hizo María Liet Galiós fue tratar de transcribir todas las páginas manuscritas de este ejemplar para saber qué había escrito Fernando Pessoa ahí. En esta imagen que está ahí están por lo menos 6 textos diferentes, una reflexión sobre cómo Edward Fitzgerald tradujo los Rubaiyat de Omar Khayyam en portugués, abajo algo que podría ser un pasaje del libro del desasosiego y después 4 estrofas donde o está traduciendo o está escribiendo bajo el esquema métrico de Omar Khayyam. Todo esto se transcribió, se presentó, se fue identificando, fue un trabajo muy largo. Ha sido imposible, pero eso ha sido bueno, así aumenta el laberinto, no separar la biblioteca del archivo, no separar al lector del escritor. Hemos trabajado permanentemente para cualquier edición, casi que para cualquier artículo, tanto los libros como los papeles de Fernando Pessoa. Ahí está, digamos, no me voy a detener lo que está en esas hojas, me detengo en uno de los 6 textos. Y digamos, otra de las cosas sorprendentes y sucede mucho con Fernando Pessoa es que uno cree que encuentra el caos y después de transcribirlo tiene palabras extrañas como murmuro, como adjetivo, tiene rima, tiene métrica y si uno reconstruye más o menos lo que estaba escribiendo queda un poema límpido y casi que parece listo. Se trabajó con eso, digamos, de esa edición, de todo ese trabajo entre biblioteca y archivo surgió uno de los mejores libros que se ha publicado en la edición crítica. Lo hizo María Liet Galiós, que venía desde los años 50 publicando a Fernando Pessoa, que hizo una de las primeras tesis y una de las decanas de los estudios sobre Fernando Pessoa le dedicó los últimos 20 años de vida a recuperar esas cuadras en estilo persa que Fernando Pessoa había escrito. Y vio que algunos eran poemas de Fernando Pessoa, otros eran traducciones de Fernando Pessoa, y todo esto, aunque no voy a entrar ahí, se complicaba muchísimo más porque el traductor inglés de Omar Khayyam hizo 4 traducciones diferentes más o menos de los mismos poemas, y había que saber de cuál de todas las traducciones Fernando Pessoa estaba o no tomando elementos. No voy a entrar aquí, esto es como un mapa general de todo el archivo y creo que no se termina de ver. Con esto cierro como una primera introducción rápida. Solo quiero leerles para que tengan una imagen de conjunto y porque falta publicar muchísimo y porque lo que se conoce es fundamentalmente la poesía. Esta es una síntesis rápida de qué hay en el archivo.
y yo creo que recorriendo esta síntesis ustedes mismos, que fue lo que me pasó a mí hace muchos años, se van a dar cuenta de pronto de lo que sabemos y de lo que no sabemos de Pessoa, y es un poco también, digamos, lo que en este libro se trató de hacer un mapa más completo. En el archivo primero está el libro del desasosiego, vienen después fragmentos dramáticos y toda la parte de dramaturgia y de teatro. Hace poco, por ejemplo, en Venezuela, Vidanco publicó el Teatro Estático con 14 obras de teatro de Pessoa, y creo que nadie conoce 14 obras de teatro. Antonio Mora, que es una figura ficticia que escribe filosofía y piensa el paganismo. Charles Robert Annon, que es la poesía inglesa escrita en Sudáfrica. Apreciaciones literarias, filosofía, metafísica, filosofía, psicología. Después viene por libros, eso ya fue un poco más arbitrario, la obra poética justamente hecha por María Liet Galiosen Aguilar en los años 60 en Brasil, las cuadras al gusto popular, páginas de estética, páginas de autointerpretación y autoanálisis, el conjunto de textos filosóficos en 2 tomos que se publicó en el 68 con 500 páginas, textos sobre religión o religiones, fragmentos autobiográficos, poemas dramáticos, otros, el Fausto de Fernando Pessoa, Matt Fiedler, la poesía inglesa, un grupo de poemas inéditos que según los números que están ahí son poemas inéditos que más o menos son 1700, una serie de esquemas, de todo tipo de esquemas, de listas, de proyectos, de borradores, que también por los números que están ahí son más de 1000, un conjunto donde está la poesía inédita en inglés, que también más o menos son como 2000 documentos, poemas inéditos en francés, el conjunto de la prosa y de la poesía de Ricardo Reis, uno de los heterónimos, textos sobre masonería, sobre ocultismo, sobre sociología, cultura y otros fragmentos, poemas inéditos en portugués desde 1902 hasta 1935, el año de la muerte, y ahí hay más de 2000 documentos, más poemas inéditos, poemas de Alberto Caeiro y prosa, el otro heterónimo, Álvaro de Campos, el tercer heterónimo, nuevamente poesía y prosa, páginas de doctrina estética, el Barón de Teibe, que lo conocen quienes conozcan La educación del estoico, que es un libro que ya se ha publicado en español pero no circula mucho, un conjunto de traducciones, Pessoa hizo todo tipo de traducciones hasta para ganar dinero, traducciones comerciales, hasta traducciones literarias muy muy buenas, más apreciaciones estéticas, todo el debate que a Pessoa lo fascinó de quién era el autor de las obras shakespearianas, si era Shakespeare o no, y todo el debate de su tiempo entre Shakespeare y Francis Bacon. Poemas de Alexander Serge, que es la figura inglesa que reemplaza a Charles Robert Annon. Entonces Pessoa en 1905 deja Sudáfrica, regresa a Lisboa, casi que mata a Charles Robert Annon, hace nacer a Alexander Serge, y Serge es el heredero de lo que ya había escrito Annon y sigue escribiendo en inglés. Pessoa hasta los 20 años escribe en inglés. Es decir, de 1888 a 1908 es un escritor inglés, con 2 o 3 cosas mínimas, muy escasas, muy para la familia en portugués. Eliezer, que se publicó falsamente en Italia como una novela de Fernando Pessoa hasta que se descubrió quién era el autor, un judío ruso a quien Pessoa tradujo. Scarlet Letter, traducción de Pessoa. Canciones de Antonio Boto, traducción de Pessoa. Textos del tiempo de las primeras vanguardias históricas y del primer modernismo portugués y de algunas revistas como Orfeo y otras. Los textos de sensacionismo. Otra traducción, pero esta de Green, el caso de la Quinta Avenida, por lo menos 600 textos de astrología, y más o menos es el número de horóscopos, de mapas astrales que Fernando Pessoa hizo. Yo en algún momento, y lo hicimos parcialmente con un astrólogo, publicamos un libro de cartas astrológicas, y claro que hubo tanta resistencia posible como ganas de que el libro se publicara.
pero ¿uno qué hace? Es decir, yo puedo no saber de astrología, yo puedo saber poco de esoterismo occidental, pero ¿yo qué hago cuando tengo un autor que tiene 3000 documentos en su archivo que entran dentro de las diferentes categorías del esoterismo? Aprender, tratar también de publicarlo. Eliezer, que son otras poesías, pero también traducciones de Pessoa, textos de política, más de 1000, listas de bibliografía y de libros, muchísimas, prosa poética, cuentos, Heróstratus, que es sobre la inmortalidad, el problema ibérico, y se han publicado los textos sobre Iberia y los aspectos ibéricos que podrían unir, bueno, no solo pensar a España como una unión o no, sino pensar si puede haber una unión ibérica. 35 Sonnets, otro de los pequeños folletos publicados en vida, claro que tratando de simular a William Shakespeare. El banquero anarquista, que ha tenido mucha fortuna editorial en español, todo tipo de ediciones, esa reflexión rara de Pessoa sobre el anarquismo. Diferentes ensayos, algunos sobre la poesía, otros sobre la literatura policial. Bases para una constitución republicana en ese cambio entre de la monarquía a la república en 1910 en Portugal, nueva poesía portuguesa y todo tipo de respuestas a encuestas y inquéritos en portugués, textos misceláneos, crónicas, defensa de la masonería, que es algo que hace Pessoa en los 2 últimos años de vida y que hacen que él muera bajo la censura de la dictadura de Salazar por defender la masonería. Apreciaciones literarias, historia de una dictadura, que es un texto como de patología, de psicopatología, para analizar a uno de los primeros dictadores portugueses, textos de ciencias ocultas, cartas abiertas, que son cartas a los líderes de la Primera Guerra Mundial que están inéditas, tentativas de ensayo político, prosa varia, correspondencia, reacción, que es otro texto que no se ha publicado, otras poesías, más poesías, mensaje, textos sobre métrica, sobre lingüística, sobre pasatiempos y curiosidades, sobre sebastianismo, que es lo que habló Adán hace poco, sobre ciencias matemáticas, más poesía tanto en francés como en inglés como en portugués, todo tipo de grafías y cifras o de símbolos que no supieron bien categorizar, y por ejemplo todo lo que es taquigrafía y escritura rápida y abreviada, masonería, oligarquía de las bestias, que son ataques a los republicanos, producciones breves, que es algo que a mí me fascina y que me recuerda a Emily Dickinson, que son 1300 papelitos, físicamente papelitos, porque producción breve colocaron ahí todo lo que tuviera pocas líneas o todo lo que estuviera en un papel pequeñito. Entonces son 1300 papeles donde hay de todo, cualquier cosa. Los textos sobre genio y locura, todo tipo de recortes de imprensa, información sobre Portugal, una cantidad de textos sobre comercio e industria, y Fernando Pessoa escribió textos sobre comercio, publicidad, y hizo muchos textos como publicista. Todo tipo de prosa, todo tipo de prólogos, de prolegómenos también, pero esto ya es al paganismo. Otra traducción, textos sobre filantropía y educación física, y a mí me decían que una de las cosas que les gustó mucho de este libro fue ver una carta a un fisiculturista hecha por Pessoa desde Sudáfrica, y él tan delgadito, tan olvidado del cuerpo, nunca lo veremos, yo creo, digamos, en una foto desnudo entrando al mar, pero quería saber de musculatura y de ejercicios, y le manda una carta a uno de los fisiculturistas de esa época más conocidos. Thomas Cross, que es otra figura ficticia, los cuadernos, que es lo que les mostré que está en línea, el cuaderno que entró tarde del guardador de rebaños de Alberto Caeiro, mensaje, otra parte maravillosa que llaman señales en la Biblioteca Nacional de Portugal, que es como 700 papeles que tampoco supieron cómo catalogar, y esto es algo que está desactualizado en unos 10 años porque han habido muchas subastas, movimientos, nuevas adquisiciones. Esto es más o menos, digamos, un panorama así amplio de lo que puede verse. Mucho más que poesía,
y todo tipo de áreas, digamos, en las que no se ha entrado y en las que faltaría entrar. Este fue el archivo que yo más o menos encontré cuando lo empecé a trabajar hace más de 15 años. Bueno, no sé si antes de pasar a... Esto es como el archivo, yo lo otro que quiero presentar tiene que ver con ese número fantástico de explicar que Fernando Pessoa creó, inventó 136 autores ficticios y que además del mismo fue otros 136 autores. Esa es, digamos, la segunda parte por alto, pero antes de entrar ahí, no sé si sobre el mismo archivo y sobre toda esta miscelánea de intereses tienen alguna pregunta. Dime. Hola, ¿qué tal, Jerónimo? Bueno, muchas gracias por tu presentación en torno al trabajo de archivo, y eso al menos a mí, algo que a mí me atrae mucho, como el trabajo con la materialidad de los documentos, ¿no? En ese sentido, y retomando esa distinción que tú hacías entre el archivo y la biblioteca, entre la escritura y la lectura, te quería preguntar, o sea, una pregunta bien sencilla, digamos, como, ¿cuál es la mayor dificultad que encontraste tú o que has encontrado hasta a la fecha en tu trabajo como de mediación entre el archivo y la biblioteca, digamos, en tu calidad de editor y crítico? Siempre como vinculada a la materialidad del documento, ¿no? Del papel. Bueno, la mayor dificultad en general, y en particular considerando el trabajo con Pessoa, como que un autor como tan heterogéneo, ¿no? Yo creo que la mayor dificultad continúa a ser descifrar y leer algunos de los manuscritos. Claro que después hay que aproximarlos. Yo me acuerdo mucho que en la biblioteca de Fernando Pessoa encontramos un poema inédito de Alberto Caeiro. Fue una de las grandes sorpresas, y un poema que teníamos que imaginar la fecha, que teníamos que leerlo bien. Y acercar la biblioteca y el archivo ha tenido todo tipo de coyunturas. Esto empezó cuando inicié el trabajo sobre escritos sobre genio y locura, porque yo encontraba en el archivo notas de lectura de libros. Y el libro a veces estaba en la casa Fernando Pessoa, pero el libro a veces también estaba en la misma Biblioteca Nacional de Portugal. Uno de los primeros descubrimientos maravillosos es que Pessoa había dejado notas en los libros públicos de la Biblioteca Nacional, que esos libros seguían ahí, que se podían consultar, y que yo, digamos, podía bajar de la sala de manuscritos a la sala general, volver a abrir un libro como con 100 años y ver las notas que le había dejado, y saberlo por la letra, pero también saberlo porque coincidía con el papel que yo tenía arriba. Entonces empezó a ser una forma de descubrir qué leía, digamos, una enciclopedia médica en 100 volúmenes sobre ciencia, sobre psicopatología, pues la tenía en la Biblioteca Nacional. Otro tipo de enciclopedias, libros médicos de alienistas de la época estaban ahí. Y los libros a los que él no llegó directamente, o que no los compró, o que todavía no tenía cómo hacerlo, los leyó en bibliotecas públicas, y se fueron haciendo esos cruces. Entonces el archivo fue creciendo y encontrando. Yo siempre he dicho, y tal vez también por responder a la pregunta, que para mí una buena edición, y mucho más una edición crítica, es un buen trabajo sobre las fuentes. Y que si uno tiene bien esa noción histórica de qué es trabajar con fuentes y quiere llegar como hasta la fuente de las fuentes, y como si siempre pudiera ir más atrás y saber exactamente el libro que consultó, exactamente lo que estaba leyendo, en ese momento la edición se consolida. Entonces yo creo que el trabajo más arduo ha sido leer los manuscritos y después hacer todas las conexiones posibles regresando a las fuentes. Sí. Gracias, Jerónimo. Tenía dos preguntas, una era la que hizo Daniel. La segunda, mencionaste
que había una polémica, que había voces contrarias a la publicación de las cartas astrales o los horóscopos. Pero también estoy pensando en esa pequeña y vertiginosa anécdota de Pessoa con Crowley, donde él le corrige la carta astral y el otro se desaparece y lo detienen. Entonces, a mí como lector de Pessoa, que no soy no soy un experto para nada, siempre me llamó la atención eso para poder entender un poco cómo construye su discurso, cómo construye esta obra que no sabemos muy bien qué hacer con ella. Y fíjate justamente que en lo que yo hice de repaso no está Crowley. Crowley todo el dossier, es decir, Pessoa encuentra a Aleister Crowley en Lisboa, lo encuentra no por gusto propio, sino porque a Aleister Crowley se le aparece, conoce una de las pocas celebridades de su época de forma intempestiva, aprovecha ese encuentro para escribir una novela policial. Uno de los textos que falta en español, ojalá eso suceda pronto, es la publicación de ese libro de Boca del Infierno, donde está la correspondencia entre Pessoa y Crowley y otros involucrados en ese epistolario, la novela policial, y donde uno ve que Pessoa, claro, había leído a Crowley como ocultista, sabía de iniciación, estaba interesado en esoterismo, le interesaba la figura de Crowley, pero en algún momento transformó a Crowley en esa persona tan extravagante que ya era, en un personaje de una novela. Escribió Pessoa muchos policiales y en algún momento yo creo que se desinteresó del mago, pero se interesó por el personaje para una novela policial, para fingir un suicidio y para sacar de ahí una historia muy divertida y para engañar a la policía y para transgredir fronteras. Y es uno de esos momentos donde eso también nos ha llevado, digamos, a desafíos con el archivo, porque el archivo de Crowley está en Londres, y entonces a un trabajo que ha sido unir, por ejemplo, el diario. Crowley tenía un diario, pues tuvo varios diarios, pero en los días que pasó en Lisboa mantuvo un diario, pero eso estaba en Londres. Parte de las cartas estaban en Londres y en algún momento se lograron unir las piezas de Lisboa y Londres para que la relación de Crowley y Pessoa se conociera mucho mejor. Aquí está faltando la otra presentación, la general, quedó una. Sí. ¿Estará? Entonces, espera, entonces no está abierta, la abro. ¿Sí? Presentación 1, introducción. Ah, sí, debe ser esta, listo. Entonces van a reparar, aceptar. Y si no, yo simplemente aprovecho y lo hago, que ya lo había pensado mucho más oral. Porque no, esta, no, sí, no. No, hay una abierta y la otra no, pero no pasa nada si quieres. Mira, no. Sí. Y además que el texto que, digamos, central sobre, está ahí, sí, es un texto que seguramente va a abrir un libro que se publicará pronto también gracias a Adán en Chile, y es posible que cuando regrese este texto que después dejo con la cátedra esté abriendo un libro de ensayos sobre Fernando Pessoa. Entonces, bueno, aprovecho entonces que está la presentación también para tener como una guía. Hay este texto de Jorge Luis Borges, dice: Dios mueve al jugador y la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Y puse unas imágenes de una de las grandes ilustraciones que se ha hecho de Fernando Pessoa. ¿Qué es lo que ha sucedido, digamos, en el caso de Fernando Pessoa? Que cuando muere en 1935, la idea que se podía tener
es que Fernando Pessoa se había multiplicado, desdoblado en 3, 4, 5 personas. Cuando Fernando Pessoa muere, solo algunos y los mejores amigos tenían una idea de cuántas personas había sido Fernando Pessoa. Tal vez Ofelia, esa única novia a la que se le atravesaba Álvaro de Campos, el heterónimo, sabía que estaba Álvaro de Campos, pero Pessoa no había publicado casi nada de toda esa cantidad de autores ficticios. El libro del desasosiego primero lo publica como si fuera una obra de Fernando Pessoa, más tarde ya casi en los años 30, como una obra publicada por él, pero escrita por un tal Bernardo Soares, pero había que mirarlo muy bien. Publica en la revista Orfeo en 1915 a Álvaro de Campos, pero en ese momento no publica los otros heterónimos, aunque ya existían, y solo en 1924, 1925, en la revista Atena publica a Ricardo Reis y Alberto Caeiro. Y todavía hoy, cuando hablamos de heterónimos, los heterónimos formalmente y exclusivamente son los más conocidos y lo que todavía hoy conocemos, aunque parcialmente, porque lo que se ha publicado casi siempre es la poesía y no la prosa, pero conocemos a lo que publicó Pessoa: Campos, Reis y Caeiro. Una persona atenta se daba cuenta que estaba Bernardo Soares, y una persona ya muy atenta se daba cuenta que en unas notas, en el recuerdo, en evocación de Alberto Caeiro, aparecía un tal Alberto Mora polemizando y hablando con otras figuras como una especie de diálogos socráticos. Eso quiere decir que en 1935 una persona muy cercana o buena lectora, atenta de Fernando Pessoa, se imaginaba que él era 4 o 5 personas, y porque Fernando Pessoa muy tarde decidió que, bueno, no iba a mantener algunas cosas completamente ocultas, sino iba a decir que Caeiro, Reis y Campos eran el mismo, porque durante algún tiempo imaginó que iba a guardar el anonimato y que él no iba a reconocerse como autor de esas otras figuras. Una de las cosas fascinantes fue tratar de preparar un censo. Lo han hecho muchas personas. Patricio Ferrari y yo fuimos solo 2 personas más que en algún momento dijimos: queremos volver a hacer el conteo de en cuántos personajes, autores ficticios, finalmente se dividió Fernando Pessoa. Volvimos, claro, a revisar a los 3 principales. Este es un horóscopo de Alberto Caeiro. Claro, un horóscopo hecho tarde para perfilarlo mejor, para esbozarlo mejor. Esta puede ser una discusión como del huevo y la gallina, pero no es que el horóscopo haya sido primero, si el horóscopo es hecho después. Esa fue otra de las cosas fascinantes, darnos cuenta que Caeiro al principio era un anonimato trascendental, que Caeiro no existía, que el nombre no aparecía, ver en qué momento empieza a aparecer el nombre Caeiro, ver dónde aparece, ver qué estaba firmado y qué no estaba firmado, qué era lo que nosotros asumíamos que era de Caeiro y qué era lo que realmente sabíamos. Y llegar ya a los elementos más ficcionales, como este que dice que Caeiro nació el 16 de abril de 1889 a la 1:45 p.m. en Lisboa, pero eso ya son detalles a un grado de perfeccionismo especial, dentro de esa idea de que y con un problema más grave. No sé si lo saben o lo recuerdan, pero a Fernando Pessoa se le ocurre que Alberto Caeiro es su maestro. Es decir, que Pessoa, que no quiso reconocerse casi nunca como inventor de todo esto, que dice que es lo menos que hubo en todo esto que sucedió alrededor, como una creación en la que él no interviniera,
Él no solo quiere como hacerse a un lado y decir que no tuvo que ver en algunos momentos con haber inventado a Caeiro, a Reis y a Campos, que parece que son como una creación espontánea, como si él fuera solo un medium y si esto fuera una comunicación espiritista, sino que además dice, bueno, además como que esto sucedió sin mí, como que sin mí, además yo voy e invento en algún momento al que va a ser mi maestro y yo me autoconvierto en el discípulo del maestro que yo casi que no reconozco que inventé. Entonces sobre Caeiro teníamos el centro de una mitología que teníamos que reconstruir y fuimos encontrando todos esos elementos. Hay claro uno de los autores con los que falta trabajar mucho más un acercamiento. Pessoa escribió mucho teatro, fue contemporáneo o lector o muy cercano a los grandes dramaturgos y a las grandes discusiones sobre el teatro, ya fuera Ibsen, ya fuera Maeterlinck, ya fuera Pirandello, ya fuera Yeats. Es decir, no pudo estar en un momento en el que el teatro fuera más vivo e importante. Uno de los autores con los que a veces se nos olvida trabajarlo es Pirandello, que gana el premio Nobel, con el que Pessoa se divierte diciendo que un día tal vez se lo den, pero que es imposible. Pero es muy cercano lo que hace Pirandello a lo que llega a ser Pessoa, y digamos que pensando en Pirandello en algún momento la propuesta fue, y es lo que ha sucedido con Pessoa, yo creo que hay 3 líneas de interpretación principales desde hace muchos años, o que uno podría acercarse a la crítica sobre Fernando Pessoa y pensar en 3 líneas. Una línea, si se quiere, más tradicional, de los primeros estudios, donde decían, en parte porque no se sabía muy bien en cuánto se había dividido, en parte tal vez porque no se quería saber, se decía, bueno, sí, Fernando Pessoa se habrá dividido en Caeiro, Campos, Reis y tal vez, bueno, si me acuerdo, Bernardo Soares y Antonio Mora, pero tiene una unidad, lo importante es la unidad. El libro en que eso se defiende más es un libro clásico que sigue siendo tal vez la introducción con más ediciones en Portugal y la más leída a Fernando Pessoa, por lo menos hasta hace 10 años, un libro de 1949 que durante 50 años acaparó toda la atención crítica de una primera introducción a Fernando Pessoa, de Jacinto do Prado Coelho, Diversidad y Unidad, donde Prado Coelho, como gran crítico que fue, dice: nosotros casi que haríamos menos de Pessoa si quisiéramos verlo en esa gran multiplicación y no reconociéramos su unidad esencial, y dentro de una idea del genio que hace pensar que el genio, si se multiplica, es menos genio, una idea romántica, y que si el genio tiene unidad es mucho más genio. Y sobre una idea de la que nosotros todavía no nos hemos escapado, de creer, digamos, que en poesía, por no ir más lejos, hay que encontrar una voz, hay que tener una voz, hay que tener una firma, hay que tener como algún grado de originalidad, que si no encontramos una voz estamos fallando. Uno, digamos, que hace un taller de poesía con Fernando Pessoa que buscaba varias voces y no solo una. Pero Prado Coelho dice: sí, Fernando Pessoa tiene esto, pero lo más importante y más allá de todo es aceptar, digamos, una unidad, no se nos vaya a perder, no se nos vaya a desdibujar. Fernando Pessoa jugó todo el tiempo más bien con la idea de no ser nadie. Quienes han leído el libro del desasosiego, y el libro del desasosiego además fue leído por estudiantes que hoy son grandes profesoras, de Roland Barthes, en tiempos de la muerte del autor, de todo tipo de rasuras, de borramientos. Y es muy curioso porque Pessoa jugó, y lo dijo mucho, de forma seria o no, pero jugó muchísimo con decir que él no era nadie, que había sido lo menos, que había estado en el lugar de la creación, que él era ese Nesuno, y que justamente por no ser nadie podía ser un palco vacío donde se presentaran todos los otros en los que él se había dividido. Y eso fue leído de forma muy literal por críticos de una tradición francesa que dijeron: sí,
Pessoa recuerda, digamos, que el autor lo podemos matar, o que él mismo se mató, o que el autor no está ahí y que no es nadie. Entonces, Pessoa para la crítica ya ha sido uno, si queremos defender que Pessoa fue alguien. Para la crítica ya ha sido nadie, si queremos defender que no ha sido nadie, o como un título de unos ensayos que yo publiqué con interrogación si Pessoa existe o no existe. Y también ha sido, digamos, con todas las contradicciones, centomila, un número indefinido de muchísimos personajes, y ese número se ha ido construyendo con el tiempo de una forma absolutamente fantástica. Entonces yo pienso en estos libros sobre todo, pienso en Unidad y Diversidad, que está arriba, donde se defiende fundamentalmente que más allá de la diversidad está la unidad de Pessoa. Pienso en Más acá del yo y Más allá del otro, de Leila Perrone Moisés, profesora de Sao Paulo, y la gran crítica de Roland Barthes y directora de las obras de Barthes publicadas en Brasil, que en las dos ediciones que ha hecho de Aquem do Eu, Alem do Outro, ha dicho Fernando Pessoa se acerca un poco a ese desaparecimiento del autor, y a partir de 1990, gracias al trabajo de Teresa Rita López en ese momento, que ya recogía otros trabajos anteriores, Teresa Rita López hizo la que todavía hoy yo creo es la lista más conocida de autores ficticios de Pessoa, y en esta lista dijo Fernando Pessoa se subdividió en 72 personajes. Para ella además el número era maravilloso, porque decía es el número de los discípulos de Cristo, y como esos momentos en los que uno en la academia cree que además de haber hecho un trabajo completo encontró un número mágico, y durante mucho tiempo la idea que se tuvo, y muchas personas todavía la tienen, y internet es la información, digamos, desactualizada que tiene, bueno, desactualizada en 29 años, que no es tanto, es que Fernando Pessoa habría sido 72 personajes. Esto, claro, después de otros trabajos, porque voy solo a leer una parte pensando lo que viene antes de 1990, trabajos ligeramente anteriores de conteos de personajes. Estoy pensando, aquí está la lista, estoy pensando sobre todo en el trabajo de 1966 de Antonio Pina Coelho, el mismo editor de los textos filosóficos, y en algún momento Pina Coelho, como otros 2 o 3 editores, empezaron a estudiar los cuentos de Fernando Pessoa. Uno de los primeros problemas fue diferenciar al personaje que puede estar en un cuento, que es un personaje al que estamos habituados, de un autor hecho para, como se dice en inglés, autorar un escrito, y empezar a diferenciar los personajes de una historia, de una narración, de un cuento, de una novela, de un texto en prosa, de el autor que tenía que autorar esos textos. En una primera lista de Antonio Pina Coelho, estos eran en 1966, este era Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, Coelho Pacheco, que se creía que era una invención de Pessoa, pero se descubrió que era un amigo de él y una persona real, y hubo que quitarlo de la lista. En estas listas de autores ficticios han entrado reales, falsos, equivocados, borrones. El doctor Abilio Ferreira Quaresma, que es el detective que hace los policiales, Vicente Guedes, que fue el primer coautor del libro del desasosiego y un cuentista, Antonio Mora, el filósofo, el Chevalier de Pas, el caballero de la negación, un caballero francés que Pessoa a los 7 años ya tenía como 2 figuras francesas que se intercambiaban cartas, y los primeros desdoblamientos, él dice, vienen de una figura francesa en choque con otra en cruce de cartas, pero de ahí no tenemos más que una firma y no tenemos las cartas que se hubieran podido cruzar, dificilísimo. Es decir,
Pessoa guardó papeles toda la vida. Los papeles más antiguos que están en sus baúles son de 1900 con 12 años, pero ya con 7 años estaría desdoblándose, intercambiando cartas entre personajes ficticios. Eso no lo tenemos, pero él narra que había un Chevalier de Pas. Entonces, como él dice que había un Chevalier de Pas, se lo incluyó en algunas listas. Alexander Serge, que es la figura inglesa, A. Cross, Charles Robert Annon, Pero Coelho, César Sieg, Dr. Nabos, Ferdinand Schumann, Jacob Satan, Erasmus, y esos personajes borrosos de los que seguimos sabiendo muy poco eran los que se creía que existían en el 66. Eso se siguió desarrollando, llegaron otras listas parciales, y digamos, después de verlo como nadie, después de verlo como uno, empezó a trabajarse porque los autores ficticios seguían aumentando, encontrándose, localizándose, porque Teresa Rita López había dicho que eran 72. Viene el trabajo importantísimo de Antonio Tabucchi en Italia, donde habla de una sola multitud, todos esos intentos de hablar de multitud alrededor de una sola persona y de ese baúl lleno de gente desbordado. Tabucchi dice mucho y con razón. Para Tabucchi en 1990 Pessoa era 72 personas. Y claro, bueno, también tiene que ver con el título de hoy, los Pessoa de Pessoa. Pessoa, para los que no saben, pero yo creo que varios, Pessoa es persona, persona es máscara, y Pessoa, si se tradujera, pues sería o el person francés, que ya es un juego, o el persona de máscara, y que una persona que tuvo, por lo menos como sostenemos muchos hoy, más de 136 máscaras, tuviera ya cifrado en su nombre la indicación de máscara. Claro que es algo fantástico. Y Antonio Tabucchi dice, si alguien abriera en 500 años, no sé, el archivo de Fernando Pessoa sin saber que era de Fernando Pessoa, pues lo primero es que se iba a perder, iba a pensar que era un archivo de muchas personas, o que encontrando tantas firmas y tantos nombres no podía ser de la misma persona o no necesariamente. Entonces, bueno, tenemos la unidad, que es lo de Prado Coelho, sobre la idea de genio. Tenemos esa idea como de que puede haber una refracción o no. Tenemos la idea del vacío, que es la de Perrone Moisés. Y en algún momento vamos a empezar a tener la de la multiplicidad. Bajo todas las fantasías de Pessoa, a mí me encantan estas, porque en los borradores que Pessoa hizo para sus autores ficticios y en particular para los heterónimos, él dice que además de los horóscopos, quiere presentar fotografías de los heterónimos. Entonces, es decir, y yo a veces pienso que tienen un poco que ver con estas, es decir, que esa secuencia medio cinematográfica de los negativos era una forma de imaginar desdoblamiento, que él caminando por las calles céntricas de Lisboa se imaginaba ya como en secuencia, y que él seguramente hubiera aprovechado fotografías de este género para hacer lo que no hizo, pero dejó en papeles como un plan de tomarle fotos a los autores inventados por él mismo. Este es, digamos, uno de tantos textos, pero es como un texto paradigmático de esos donde Pessoa dice yo no soy nadie, pero lo dice de forma poética, no necesariamente sobre él mismo. Ha sido muy difícil en un autor tan alejado de la autobiografía y de los textos íntimos que no se publiquen falsos diarios y falsas páginas íntimas, y que no se tome literalmente lo que es material poético. Entonces esto es solo un texto en prosa muy elaborado, no necesariamente autobiográfico, aunque se lo pueda leer así. Permaneceré el infierno de ser yo, la limitación absoluta, expulsión ser del universo lejano. Permaneceré ni Dios, ni hombre, ni mundo, puro, Homero, vacuo, Pessoa, esta es la expresión que recupera la crítica brasileña, infinito de nada consciente, pavor, sin nombre, exiliado del propio misterio de la propia vida.
Habitaré eternamente el desierto muerto de mí, error abstracto de la creación que me dejó atrás. Arderá en mí eternamente, inútilmente, el ansia estéril del regreso al ser. Y esta es la lista que la tenía aquí, la lista del 66 con algunos de los nombres, y seguramente ustedes ya de la lista del 66 solo ubicarán a 5 o 6 de los que Pina Coelho en el 66 ubicaba. En algún momento viene el trabajo de Teresa Rita López. Dice que propone que son 72 personajes. Y es muy curioso porque después viene a través de una tesis doctoral y de un trabajo en Holanda, y cuando se publican los cuadernos de Fernando Pessoa en línea, viene un holandés y dice que recorrió los cuadernos que la Biblioteca Nacional puso en línea y que encontró más o menos 30 autores ficticios más. Entonces a la lista, digamos, y después hay un libro en el que se propone más o menos que son 128, y después hay un libro en el que se propone que son 136 autores ficticios. ¿Pero qué quiere decir eso? Ha sido un trabajo de recorrer todo el archivo, y por archivo entendido, claro, los papeles de la Biblioteca Nacional como los libros de la biblioteca personal. Un trabajo de saber cuándo los textos tienen firma y cuándo no tienen firma, y casi ningún texto de Fernando Pessoa tiene firma. Entonces lo que leemos sobre Alberto Caeiro, por ejemplo, casi nunca está firmado, pero más o menos hemos definido cuál es la obra de Caeiro, que no la publicó Fernando Pessoa en vida. Lo de Ricardo Reis también está pobremente firmado, pero más o menos la hemos construido. Y la obra completa de Álvaro de Campos solo se publicó 5 años atrás, es decir, la poesía y la prosa, y nuevamente dependió de definir qué era y qué no era de Campos. Esto para los heterónimos, es decir, la obra de muchísimos de los 136 autores ficticios está inédita, entonces es perfectamente razonable que no se conozca. Después está a discutir qué es una firma, haber estado seguros en lo que un crítico llama como una cola de un cometa, cuáles son una cantidad de nombres sueltos, de registros onomásticos, de ejercicios de caligrafía, y cuando estamos ante nombres perdidos en la galaxia y cuando estamos ante autores que empezaron a tener una trayectoria, cómo definir un autor, qué hace que lo incluyamos o no en la lista, cuáles son, digamos, los mínimos, por ejemplo, que tenga por lo menos un texto, que podamos decir algo al respecto, que tenga alguna densidad ficcional. Y el trabajo que se hizo durante un tiempo largo fue recoger todos los vestigios ficcionales posibles, y por vestigios digo 2 o 3 palabras cercanas a un nombre o nombres que en algún momento decidiéramos que no eran reales. E incluso ahí había problemas, porque Pessoa, digamos, utiliza nombres reales y les da una vuelta de la tuerca. Para mí el más fantástico lo descubrió José Barreto, un historiador portugués, hace unos 3 años. Es decir, esta lista, esta definición de autores ficticios es un work in progress, un trabajo progresivo, permanente, no ha terminado, porque todavía podemos encontrar otro. ¿Cuál es este que digo que es real? Un día encontramos el borrador, una de las primeras versiones de un texto famoso de Fernando Pessoa, que es la Tabla Bibliográfica. Esa tabla es un texto de 1928 donde Pessoa dice: esto es lo que yo he escrito, esta es en 2 columnas, mi biografía, mi bibliografía. Se le olvidan muchas cosas, por primera vez en 1928 separa la obra heterónima de la obra ortónima propia, y en la tabla de 1928 Fernando Pessoa dice, en el borrador, no en el que publica,
que hay un tal Giovanni B. Angioletti. Y a mí lo más raro de ese maldito borrador en ese momento era que hubiera un nombre italiano de un camisa negra de Mussolini, una persona que existió. Empezamos a intercambiar correos con el biógrafo real de un Giovanni B. Angioletti real, y pues nos decía, yo no entiendo, es decir, Giovanni B. Angioletti nunca fue a Portugal, Giovanni B. Angioletti no era conocido, Giovanni B. Angioletti no sabía casi nada de Portugal y nadie lo iba a conocer en Portugal. ¿Cómo Fernando Pessoa podía saber de Giovanni B. Angioletti? No tengo ni idea. Pues seguramente por algún documento de la prensa. Y lo que después de muchas pistas y de reconstruir lo que estaba en el archivo, entre 30.000 papeles en 5 o 6 que nos daban muchas vueltas, es que Fernando Pessoa había utilizado un nombre real de un fascista real para escribir contra Mussolini. Pessoa empieza a escribir contra Mussolini ya en 1923 y en algún momento encuentra que se va a apropiar del nombre de un mussolinista para atacar a Mussolini. La embajada italiana en Lisboa, furiosa, decía que era imposible que eso fuera escrito por Giovanni B. Angioletti, que no estaba registrado en la embajada. El periódico donde Pessoa atacó a Mussolini tuvo que cerrar al poco tiempo. Y nosotros no teníamos elementos, digamos, para saber que Giovanni B. Angioletti lo había transformado Pessoa de real en ficticio, hasta que fuimos encontrando las claves. Y no teníamos elementos porque el periódico había desaparecido, porque un periódico de 1926, creo, tenía los textos estaban firmados, pero estaban firmados por un nombre italiano real de un apoyante de Mussolini. Y tuvimos que darle muchas vueltas para entender que Pessoa estaba detrás del cierre de un periódico, que era por causa de un texto de ataque a Mussolini, que Giovanni B. Angioletti sí existía, pero no había escrito eso, que los borradores de lo que había aparecido en el periódico sí estaban en el archivo y que Pessoa se había apropiado de un nombre real para defenderse y protegerse al mismo. Y esto fue encontrado hace muy poco tiempo. Entonces, definir la lista de autores ficticios ha sido fascinante, largo, demorado. Pueden surgir 2 o 3 más, pero el solo hecho de que en 1935, cuando Pessoa muere, fueran más o menos 6, que en 1916 se creyera más o menos, 1966 se pensara que eran más o menos 15, que en 1990 la lista ya hubiera crecido para 72, que hacia 2009 fueran como 100, y que en este momento estemos en 136 y tratando de cerrar la lista, es decir, pasamos en 30 años casi al doble de personajes de los que Teresa Rita López había escrito. Y esto, además, digamos, de otro tipo de desdoblamiento, esto es algo que a mí me encanta, yo digo futbolín, pero como dicen aquí, taca-taca, ¿cierto? Matraquilio, si en Brasil hay otra palabra diferente. Esto lo hicieron en la casa Fernando Pessoa y es como unos críticos de blanco o de amarillo contra otros críticos. La multiplicación de Pessoa ha sido tanto la que él mismo hizo en esos más de 136 autores ficticios, como toda la multiplicación también, digamos, de críticos, de traductores, de lectores, de adaptaciones, de posibilidades creativas que ha generado. Y aquí, digamos, este juego, y esto tiene un sentido muy especial, eso está contado en este libro. Uno de los prefiguradores, de los primeros inventores del fútbol de mesa fue Fernando Pessoa. Y otra de las cosas fantásticas que encontramos en el archivo de él fue algunos de los planos, de los esbozos de creación del fútbol de mesa. Entonces, no es totalmente gratuito que esto se haya hecho, es hacerle un homenaje a uno de los prefiguradores del taca-taca, colocando ahí
han podido ser autores ficticios. Aquí están los críticos, en una portería está Pessoa, aquí están algunos de los que eran más conocidos en algún momento, algunos están vivos, otros han muerto. Y yo creo que este es uno de los homenajes más bonitos a esa multiplicidad de quien pudo ser uno, nadie o 100.000, como dice Pirandello. Bueno, muchísimas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias por la presentación, muy estimulante. Quería preguntarte justamente sobre el último punto que estabas haciendo, en que lo que viene después de la muerte, los personajes que vienen después de la muerte de Pirandello, de Pessoa, de alguna manera son parte de la obra de Pessoa, o sea, la obra de Pessoa se multiplica más allá, y tú mismo vas a ser como un lector, un personaje, ¿no? Sí. Vivo. En algún momento Pessoa en su obra prefiguró que este proceso de multiplicación de su ser iba a ir más allá de su muerte. Imaginó a biógrafos futuros, imaginó a críticos futuros, sí, creó personajes que iban a ir más allá. Hay varias formas de responder. Yo hoy, digamos, estaba pensando rescatar 3 textos de cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida. Uno es el capítulo que está en la página 29, en el que Pessoa hizo cálculos astrológicos para calcular el momento en que fue concebido en el vientre materno. Entonces él sabe a qué horas más o menos nace y lo discute con Crowley en 1888, pero dice que fue concebido el 20 de septiembre de 1887 a la 1:40 de la mañana, y hace cálculos hacia atrás. Después el otro que va en esa línea es lo que sucede cuando en 1985 lo trasladan de un cementerio de barrio donde murió al monasterio de los Jerónimos y lo empiezan a consagrar, y no cabe en el ataúd porque no imaginaron que no se había descompuesto y tienen problemas y lo tienen que enterrar en 2 momentos diferentes. Y lo empiezan a construir como ese mito póstumo en el que cada vez más cae. Y un texto que para mí es fantástico, que en algún momento lo publiqué en la revista Ler de Portugal, que es otra vez cálculos astrológicos de Pessoa, basados en el sebastianismo y en ciclos históricos de Portugal, donde Pessoa dice: yo voy a ser descubierto, y empieza a calcular cuándo va a ser descubierto. Y sus cálculos y descubierto en el sentido como de saber plenamente quién es. En ese sentido que yo digo que todavía lo conocemos tan mal, parcialmente, que falta tanto por hacer, como un momento en el que, más allá de que parezca estar tan presente, lo estará más en términos de todo lo que todavía se puede descubrir y todo lo que puede ser. Y Pessoa dice: eu vou ser descubierto, yo voy a ser descubierto en 2198. Y deja los cálculos y los tiene ahí, los repite mucho y los explica y hace las cuentas. Entonces, Pessoa tiene todas las teorías sobre la posteridad, sobre la idea de que el genio no es reconocido en su época. Pessoa tiene, que no lo mencioné, pero estaba por ahí, los textos de Eróstratus o Erostratus, donde discute en un ensayo literario cuáles son las condiciones de la celebridad literaria y cómo se alcanza o no la celebridad literaria. Y guardó papeles por lo menos desde 1900 hasta 1935, durante 35 años guardó papeles y dejó eso, creo yo, para una posteridad que anticipó de diferentes maneras. Y una persona que con 12, 13 años ya está guardando lo que escribe, también es una persona además de muy precoz, que anticipa mucho lo que puede ser.
y que con 20 y pocos años hace ese anuncio famoso en su primer texto crítico publicado en Portugal, dice: en Portugal va a surgir, y lo dice una persona joven, va a surgir un super Camões. Y no lo dice, pero lo sugiere, y cada vez uno con el tiempo se da más cuenta. Está diciendo, con 20 y poco años, en la literatura portuguesa vengo yo, y ese es la nueva figura de proa de la literatura portuguesa, lo dice muy joven. Y después está todo el lado del sebastianismo, de mensaje, lo que decía Dan, de él mismo anticiparse a través de su libro, diciendo que si hay un mensaje, él es parte del mensaje y del futuro de Portugal y de la historia del futuro del padre Antonio Vieira. Entonces, sí, es decir, a mí siempre me va a costar ver a una persona tan consciente de sí misma y que además juegue con la astrología para decir cuándo va a ser descubierto. Yo estoy convencido de que Fernando Pessoa estaba esperando, por lo menos así fuera de una forma oculta y con vacilaciones y con momentos más depresivos, pero él se imaginaba que era uno de los momentos históricos de Portugal y que eso se iría a descubrir un día. Yo voy a intentar plantear la cuestión en castellano, aunque no lo hable muy bien. Mi cuestión tiene que ver con una área más específicamente de historia social y cultural y política también. Se puede decir con seguridad que Mensaje es un texto verdaderamente apoteótico y extremadamente nacionalista, porque es también un texto que el Secretariado de Propaganda Nacional con Antonio Ferro no censuró, digamos así. Es un texto que permaneció durante muchos años como un texto fundamental, al punto de que mucha gente lo pensaba que Pessoa solo tenía escrito ese texto. Pero también se puede decir como Pizarro, Jerónimo Pizarro lo dice muy bien, Pessoa es extremadamente enigmático. Mencionó Jerónimo que Pessoa tiene un texto escrito contra Mussolini prefigurando un personaje que tenía un nombre real y que era verdaderamente real del fascismo. Yo me planteo esta cuestión muchas veces a mí mismo porque ya leí textos políticos escritos por Pessoa. ¿Hasta qué punto es que ustedes, los dos, piensan que se puede pensar en Pessoa como un hombre de su tiempo? Entonces un hombre también marcado por las ideologías del principio del siglo XX, nomeadamente aquellas que tuvieran como fin llevar al mundo a la guerra. No estoy diciendo que Pessoa era un fascista, no es eso que digo. Lo que estoy diciendo es que en algunos momentos hay sensaciones que pueden existir en sus textos que nos llevan a pensar que ese personaje contradictorio tenía también ese lado del Zeitgeist, el espíritu de su tiempo, de que habla muy bien George Steiner cuando escribe su texto, no sé si es así que se dice, en portugués la traducción es No Castelo do Barba Azul, cuando habla del momento cultural en que el antisemitismo fue mucho más que el nazismo, era una característica importante de la cultura europea. No, digamos, siendo muy corto, aquí también hay en este libro un capítulo que se llama Cómo argumentar contra Hitler. Pessoa
atacó a Hitler, Pessoa atacó a Mussolini y desde muy, muy temprano Pessoa atacó a Salazar. Existió mucha manipulación política dentro y fuera de Portugal para encasillar a Pessoa en algunos momentos. Eso se ha ido corrigiendo y sobre todo se ha corregido gracias al trabajo historiográfico de José Barreto y a un libro publicado en 2015 que es Contra el fascismo, la dictadura militar y Salazar. Y también se ha corregido descubriendo la censura bajo la que murió Pessoa, la censura que sufrió en el año de 1935, que es el año de la muerte, cuando se fueron publicando ya fuera de Brasil los poemas antisalazaristas que Jorge de Sena había encontrado, cuando se lo fue viendo mucho más como un liberal de educación inglesa y cuando se estudiaron bien momentos en los que pudieron existir algunas ambigüedades o inclinaciones hacia alguna forma de autoritarismo. Pero Pessoa hoy en día políticamente yo creo que está lejos de esas formas de encasillarlo, y Mensaje, que es el único libro que publicó en vida, Pessoa no quiso ir a recibir el premio. No solo no recibió el primero, no solo era un premio hecho para él por amigos de la juventud, no solo era un premio como acomodado, sino que Pessoa no va a la entrega de los premios. Y después ese es un libro que no es completamente cómodo para el salazarismo, pero que es el único libro que el salazarismo más o menos tiene para reivindicar, simplemente por el hecho de que parece ser un recuento de las glorias pasadas en el sentido de los Lusíadas, y como que todo recuento de glorias pasadas puede tener una apropiación nacionalista, y entonces trataron de manipular las cosas para tenerlo como el libro de cabecera. Del libro de cabecera del salazarismo no servía el libro del desasosiego. Hoy en día el desasosiego está desplazando a Mensaje. Y Mensaje yo creo que va a quedar como un libro muy, muy importante en su momento, pero que bien leído no le funciona a un régimen autoritario. Y lo último que quería Salazar era tener a un poeta que en últimas mandaba el mensaje de que él era una de las futuras esperanzas de Portugal. Mensaje no dice nada del salazarismo, ni promete nada bueno de ahí, ni lo menciona, ni ninguna de las figuras de Mensaje era especialmente querida para Salazar. Pero es un texto de exaltación. No, esa es una lectura nacionalista, pero es de exaltación o de celebración tal vez, pero de algunas y no todas de las figuras que para Pessoa y no para cualquier historiador forman parte de... Es la historia personal de la historia portuguesa de Pessoa, donde están unos nombres, no están otras, donde está, no sé, el zapatero ciego. Sí, sobre dos figuras, pero podrían ser otras. No sé si esas son las dos más importantes para Pessoa, y siempre que nos quedamos en dos figuras podemos caer en el mismo riesgo de pasarnos peleando 2 o 3 siglos por Santander o Bolívar o algo parecido. No sé si ya estamos en el tiempo, pero al principio mencionaste el fragmentarismo, el rol del fragmentarismo, incluso la incompletud casi como una poética, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es si no es un contrasentido hacer todo este trabajo finalmente y dar esta redondez. No, claro que sí. La última vez que yo lo volví a sentir así en la piel fue cuando preparamos la obra completa de Ricardo Reis, porque algunos de los clasicistas, de los profesores de literatura clásica de Portugal, habían dicho que de Ricardo Reis solo se podían publicar ciertos textos
bajo la idea de que eran los textos más acabados. Y si era el clasicista y el que tenía una visión aristotélica del poema como un animal, de la construcción, del orgánico, de lo más compuesto y más armado, pues Ricardo Reis tenía que ser, dentro de todo lo que era Fernando Pessoa, aquel en el que íbamos a tener menos la poética del fragmento, pues que era ya de los románticos alemanes, y después, y de las cosas que fue, digamos, más fascinante y trágica fue que el más clásico era tal vez el más fragmentario, que el más clásico era el que estaba más inacabado, que el 70% de la obra de Ricardo Reis tal vez era impublicable, al menos que admitiéramos grandes intervenciones y reconstrucciones y que comprendiéramos un... No, Pessoa escribe llenando los manuscritos de variantes, de desvíos, de desplazamientos. Ricardo Reis es tal vez de todos el autor en el que Fernando Pessoa más dejaba caminos abiertos, no los cerraba y dejaba más posibilidades. De hecho, la casa Fernando Pessoa en algún momento la pintaron con versos de un poema de Ricardo Reis, porque matemáticamente las posibilidades a partir de todas las variantes eran tan altas, que bastó utilizar una parte pequeñita de las muchas formas de reconstruir un poema a partir de sus variantes para pintar toda la casa. Entonces, cuando preparamos la obra completa de Ricardo Reis, nos dimos cuenta que estábamos construyéndola, que teníamos algo completamente suelto, cabos sueltos, partes que no terminaban de cuadrar, que estábamos corrigiendo lecturas, que estábamos encontrando inéditos, claro, pero que fundamentalmente estábamos tratando de darle forma a algo informe y que lo estábamos haciendo nosotros. Y que lo que Pessoa había dejado del más clásico era lo más precario. Entonces sí, para fijar 8 versos de Ricardo Reis, a veces el aparato de notas puede ser página y media. Y después ese es uno de los riesgos, que el lector empieza a acostumbrarse a esas 8 líneas como si desde siempre, esa punta del iceberg, esa limpidez, como si siempre hubiera estado hecho ya para aparecer en letra de imprenta, para hacer un texto limpio y para ser leído de corrido en un libro al que estamos habituados. Pero nosotros le estamos poniendo la camisa de fuerza a una obra que también necesita publicarse con, en portugués la palabra es muy bonita, estiliazos, estiliazada, estallada, porque lo que encontramos casi nunca corresponde a la idea que tenemos de un texto pasado a limpio y listo para ser publicado. Entonces sí, es decir, si Pessoa publicó, por un lado, también retomando algo que ahorita hablábamos, todos los autores ficticios no representan más de un 3% de todo el archivo. Entonces casi todo más bien es de alguien indefinido o que podría ser Pessoa, pero la multiplicación es muy grande, pero cualitativamente, no cuantitativamente. Y lo que tenemos, sea heterónimo o sea ortónimo, son fragmentos, por eso ese texto del hombre de Porlock, fragmentos de algo que se ha podido hacer, de algo que se podría construir. Yo ahorita estoy trabajando sobre uno de los textos con los que Fernando Pessoa empieza a preparar mensaje, que al principio se llamaba Portugal, y es fascinante lo que estoy encontrando, pero todo quedó incompleto, y el problema es cómo organizarlo, cómo presentarlo, en qué orden, no tratar de limarlo demasiado. Y en ese sentido también la edición en papel se está quedando corta, y algunas cosas yo creo que de Fernando Pessoa van a necesitar más y más de edición electrónica para poder dar el texto limpio al que estamos acostumbrados, pero para poder dar también
todas las variantes, todos los testimonios, todos los cambios, todas las dudas. Y para mí ha sido imposible editar a Fernando Pessoa sin reconocer todos los ajustes, los desplazamientos, los cambios. Quien revise la obra completa de Ricardo Reis, que se publicó en 2016, va a encontrar en muchos momentos un Ricardo Reis que no coincide con el que ya estaba publicado. Entonces eso es lo otro que ha sido muy difícil de explicar, por qué esas arenas movedizas, por qué yo tengo 4 ediciones principales del libro del desasosiego y ninguna es igual a la otra, por qué yo puedo comprar un libro y ser tan diferente a ese otro. Bueno, tengo que concluir. Lo siento, pero es muy difícil concluir algo que se construye a partir de la multiplicación. Así que yo les digo que voy a concluir, pero la verdad no sé lo que va a pasar después de que cerremos esto. Y con esto también cerramos el año, este año 2019. El año pasado empezamos a dar cuenta de la cantidad de escritores que habían venido a esta cátedra. Creo que llegamos a más de 100 y después nos aburrimos de contar. Porque así como Pessoa también se han ido multiplicando. Y esto va a seguir así, va a seguir con nuevas invitaciones. Y quisiera agradecer tanto a la Embajada como al Instituto Camões por su generosidad. Y también a Jerónimo y a Dan porque han compartido con nosotros su experiencia y sus reflexiones. Por favor, un aplauso.